Queridos amigos, estamos viviendo tiempos difíciles en nuestra patria. Lamentablemente muchas veces ya nos acostumbramos a vivir en tiempos difíciles, pero ciertamente siempre es importante que vayamos a la oración. Y por eso quería hablarles de la oración por la patria. Pienso que a muchos de ustedes les gustará un texto de la oración por la patria de la que voy a hablarles, que en realidad tiene ese origen en una gran crisis que vivió la Argentina y que todos ustedes recordarán, y que les voy a contar un poquito cómo fue la historia, porque en ese momento yo era subsecretario en la Conferencia Episcopal Argentina y tuve que tipearla, pasar la máquina. Bueno, fue en diciembre del 2001, ustedes recordarán que fue esa crisis espantosa del gobierno de Fernando de la Rúa y su renuncia y la dificultad de encontrar un presidente que pudiera hacerse cargo de nuestro país. Y entonces, bueno, era diciembre, venían las vacaciones y el personal de la conferencia episcopal tenía que tomarse su licencia y los obispos resolvieron reunirse en una asamblea que se hizo en la casa de la conferencia episcopal, en la calle Suipacha y Santa Fe. Y entonces casi no teníamos personal, y yo a la mañana iba, compraba el café, lo ponía a hacer en la máquina, cambiaba el papel higiénico de los baños, tipeaba las cosas que tenían que leer los obispos, me ponía a fotocopiarlas, se las ponía en sus carpetas en el salón para que las tuvieran, y lo hacía con mucho gusto porque realmente me parecía que era un momento tan importante y que todos teníamos que poner el hombro y que esa era mi pequeña responsabilidad. Y entonces, bueno, vinieron los obispos, se reunieron y bien, como siempre la iglesia encuentra eso, hay que rezar, hay que pedirle ayuda a Dios y por otra parte hay que hacer, a Dios rogando y con el mazo dando. Y entonces el mazo dando, bueno, fue una experiencia muy interesante que fue lo que se llamó el diálogo argentino. Y entonces ese diálogo argentino tuvo como dos aspectos. Una comisión de enlace que tenía a Monseñor Casareto, a Monseñor Macarone y a Monseñor Staffolani, que tomaban contacto con distintos sectores de la sociedad, desde el gobierno, los sindicatos, la cultura, las organizaciones internacionales, y lograba que ese diálogo que estaba roto por insultos mutuos o por desavenencias mutuas o pensamientos contradictorios, bueno, se pudieran realizar. Y bueno, y por supuesto el que respondió de los políticos tomando un poquito esa posta fue Eduardo Duhalde. Pero es decir, la iglesia pensó qué podemos hacer para juntar estas partes y cómo podemos hacer para servir como pastores a la sociedad en este momento. No se embanderó, gracias a Dios, con ninguna de las posiciones ni con ninguno de los sectores, sino al contrario, actuó de una manera maravillosa. Y el entonces presidente de la conferencia episcopal, que era Monseñor Estanislao Karlik, que era el arzobispo de Paraná, también empezó a entablar reuniones con distintas personalidades y fue muy lindo y tuve mucha oportunidad de acompañarlo en esas visitas, y con la personalidad tan linda del cardenal Karlik en este momento, que es un hombre lleno de Dios, un hombre de diálogo realmente él, y por eso lo realizaba también, un hombre de escucha, que en cada lugar a donde iba le interesaba saber de los demás, y además le interesaba saber desde cómo había venido su familia a la Argentina, porque entendía que también así se movían como fibras, ¿no?
bueno, sus padres, sus abuelos, qué ilusiones tenían, qué querían construir, qué le transmitieron, cómo logró usted, después de unos padres o abuelos inmigrantes que vinieron quizás escapando de una guerra o con una situación muy difícil, cómo logró estudiar, qué encontró en la escuela pública, cómo era la salud pública, bueno, es decir, qué posibilidades tuvo en la vida, y entonces a través de esas cosas él sacaba como motivaciones para los políticos para decir, bueno, hay que construir la Argentina, hay que realizar ese sueño, y evidentemente movía fibras muy lindas en cada una de las personas. Pero a Dios rogando, entonces entendieron que era muy importante una imagen y una oración. Entonces esa imagen, fíjense que en la Argentina tenemos muchas imágenes de la Virgen que nos conmueve, principalmente la Virgen de Luján, pero tantas otras advocaciones en la Argentina que son sumamente queridas. Pero era difícil encontrar una imagen de Jesucristo y la oración se la quería dedicar a Jesucristo. Y bueno, por una parte uno pensaba que en nuestro imaginario popular, ¿no es cierto?, qué imagen de Jesucristo tenemos. No sé si se acuerdan cuando hubo una misión de Buenos Aires en donde se eligió una imagen del Greco, de Jesucristo, que sí representa de alguna manera la idea que tenemos de Jesús, pero claro, no tenía mucho sentido recurrir a una imagen de un pintor español del Renacimiento, y entonces se pensó cuál era la advocación cristológica más importante en nuestra patria, y se eligió el Señor de los Milagros, el que está en la Catedral de Salta, que de las advocaciones a Jesucristo parecía como la que tenía un mayor arraigo en nuestra tradición, y además es muy bonita y es un Cristo muy expresivo, y por eso esa imagen de Jesucristo se eligió para poner en la oración por la patria. Aunque como también al final de la oración por la patria se dedica una oración a la Virgen de Luján, entonces en muchas ediciones de la oración por la patria se puso a la Virgen de Luján. Pero en la edición oficial que se hizo en la conferencia episcopal fue el Cristo del Milagro. Bueno, ¿cómo se hizo el texto? Entonces el cardenal Carli, que era un hombre muy fino, un hombre que había participado, en la redacción del Catecismo de la Iglesia Católica, junto con el cardenal Carli, el cardenal Ratzinger, el ex Papa Benedicto XVI, y entonces es un hombre muy teológico, un hombre que sabe discernir muy bien las palabras, y bueno, y él pensó un poquito qué es lo que teníamos que dirigirnos y cómo teníamos que dirigirnos a Dios para pedirle por nuestra nación, y el encargo se le hizo al que era en ese momento el secretario de la Comisión Episcopal para la Liturgia, que ahora es el vicario general de la diócesis de Quilmes, que es Monseñor Carlos Abad, un sacerdote muy bueno que trabajaba mucho en la conferencia episcopal en ese momento, que nos ayudaba mucho en las asambleas de obispos, y que verdaderamente es un hombre talentoso y un hombre conocedor de la liturgia. Presentó varios textos posibles, pero un texto fue el seleccionado. Ustedes saben que la conferencia episcopal es un organismo que tiene 106 obispos, así que hay que coordinar 106 personas, y esa labor no es nada fácil. Y entonces hay lo que se llama los textos mártires, y hay un sello que se le pone a un texto mártir, que significa, es como un texto que uno pone para iniciar el partido, ¿no es cierto?
y que después se destroza, por eso se llama texto mártir, ¿no? Y se le saca esto, se le agrega tal otro. Después quizás cuando uno ve el texto final y lo compara con el texto inicial, bueno, poquito tiene de parecido, pero sin embargo, si no se hubiera dado ese texto inicial, bueno, no hubiera iniciado ese debate entre 106 obispos para llegar a una conclusión. Pero es curioso que de este texto mártir original quedó gran parte, porque evidentemente era muy lindo y por eso había mucho que mantener y poco que reformar. Pero claro, la intervención de los obispos, yo he aprendido eso también en cómo actúa el Espíritu Santo y por qué hay que ir de dos en dos en la iglesia, porque bueno, uno veía tal aspecto, el otro veía tal otro, uno mejoraba esta palabra, otro limaba la aspereza que podía producir esta otra, uno decía, bueno, pero no se olviden de este aspecto, el otro sí, pero tampoco nos olvidemos de este otro, y así el texto para mí salió muy maduro, muy sereno, muy esperanzado. Y bueno, quiero leerlo con ustedes y quiero decirles una palabrita sobre este texto porque pienso que es muy importante. Se las leo primero, la oración por la patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación. Una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios, para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Bueno, ustedes saben que la Sagrada Escritura, en gran parte, es un libro de historia que empieza con la creación del hombre en el Génesis y termina con la redención final en el Apocalipsis. Y nos va contando la historia del pueblo de Israel, que es nuestra propia historia. Y en esa historia hay una irrupción siempre constante de Dios, que enfrenta al faraón, que abre el mar rojo para que el pueblo elegido pueda pasar, que alimenta al pueblo en el desierto, que lo lleva a la tierra prometida. Pero además hay una teleología, es decir, una finalidad en esa historia que está conduciendo Dios. Y entonces, aun cuando en el medio el pueblo de Israel esté en Egipto, caiga bajo la invasión de los griegos, como nos cuenta el libro de los Macabeos, o caiga bajo la invasión de los romanos, como pasa en el tiempo de Jesús, o tenga que ir al destierro en Babilonia, y entonces tenga que pasar muchas dificultades, siempre la última palabra la dice Dios. Y por eso Dios es el Señor de la historia. El Señor que empieza con la creación, que termina con la redención, que va acompañando esa historia del hombre para que volvamos a la casa del Padre, pero además que dice la última palabra. Y bueno, como ese Dios se hace hombre en Jesucristo y habita en nosotros, y nosotros creemos que Jesucristo va a venir para juzgar a vivos y muertos, para ser el Rey del universo, entonces nos dirigimos a ese Señor de la historia, a Jesucristo, Señor de la historia, este Señor que está controlando esta historia y aprovechando los actos libres de los hombres, tanto los que Él quiere como los que Él permite, para nuestro bien. Y entonces nos presentamos ante Él heridos y agobiados, precisando su alivio y fortaleza, es decir, mostrándole nuestra nada y su plenitud. Y le pedimos que queremos ser una nación, con el significado de nación.
que queremos ser verdaderamente una nación, no una republiqueta, ¿no es cierto? Ni queremos ser una cueva de ladrones, ni queremos ser un país deshonesto, ni queremos no tener instituciones, sino que queremos verdaderamente construir una nación. ¿Cómo queremos esa nación? Una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Es decir, la verdad, que sería el objeto de nuestra inteligencia, y el bien, que es el objeto de nuestra voluntad. Es decir, queremos verdad y queremos bien en nuestra patria. Para eso, ¿qué necesitamos? La valentía de la libertad de los hijos de Dios. La valentía de decir la verdad, la valentía de luchar contra el mal, la valentía de no callarnos las cosas, la valentía de dar nuestra propia vida, si es necesaria, para alcanzar esa verdad y ese bien común. Y para amar a todos el bien común, sin excluir a nadie. Es decir, nuestra patria particularmente es una patria en donde nadie se ha podido sentir excluido, ¿no es cierto? Y nada más recordar lo que ha sido la inmigración en nuestra patria para darnos cuenta que no puede nadie sentirse excluido. Pero en esto, privilegiar a los más pobres, porque son aquellos que más necesitan o que más urgentemente necesitan de nuestra acción, perdonando a los que nos ofenden, porque hay muchas heridas, y aborreciendo el odio, que es lo que se construye si no se perdona, sino construyendo la paz, que es lo que se construye cuando perdonamos. Para eso dice, concédenos la sabiduría del diálogo. Es decir, la sabiduría, ¿se acuerdan que la sabiduría es una inteligencia, pero una inteligencia práctica, que no necesariamente necesita tener muchos títulos, sino que necesita tener la hondura de saber encontrar las cosas que resuelven? Y esa sabiduría tiene que encontrar el diálogo, es decir, la capacidad de poder hablar, de poder escuchar y de poder ser escuchados. Y la alegría de la esperanza que no defrauda. Es decir, nosotros no seguimos una quimera, no seguimos una utopía que sería una esperanza que defrauda, sino seguimos una esperanza que no defrauda. Creemos que esto se puede, creemos que la Argentina puede ser una nación. Y entonces le decimos, tú nos convocas, vos nos estás pidiendo esto. Aquí estamos, Señor, porque vos nos pedís, nosotros estamos acá. Y decimos, cercanos a María, que desde Luján nos dice Argentina, canta y camina. ¿Saben que sobre esto canta y camina hubo como mucho diálogo? Porque ¿qué significa que la Virgen nos dice canta y camina? Canta, como que nos dice que cantemos, pareciera como algo frívolo. Sin embargo, la mayoría de los obispos entendió que, como la Virgen, ¿no? Mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu alaba a Dios, mi Salvador. Es decir, que la Virgen nos pedía eso, que cantáramos, que proclamáramos la grandeza de que el Señor lo hizo, y que entonces nos llamaba algo jubiloso también, ¿no es cierto? No algo de un lamento, sino al contrario, ¿no? La Argentina, pónganse de pie, vamos, cantemos, alegrémonos, tenemos una patria que es maravillosa, un suelo que es la envidia de todo el mundo, tenemos un montón de recursos, es decir, ¿cómo no vamos a cantar? Y entonces terminamos repitiendo lo que decíamos al principio: Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Me parece muy bien lograda, además me parece que tiene como una métrica fácil de recordar. Pienso que caló profundo. Muchas veces después de la misa rezamos esta oración y la gente la sabe de memoria. Y es muy lindo que nosotros la volvamos a rezar, sobre todo en este momento en donde Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos, en donde se necesita estar por encima también de todos los odios para construir la paz, donde tenemos que retomar la esperanza, una esperanza que no defraude de ser una nación, y donde evidentemente no vemos que haya voluntad de diálogo. Y bueno, ya les digo, la iglesia en ese momento
convocó a ese diálogo argentino y además nos dio este instrumento de la oración por la patria. Bueno, Dios quiera que en este momento también la Iglesia nos ofrezca su colaboración para que podamos reunirnos como hermanos para caminar hacia ese bien común que esperamos. Les dejo la bendición, que es una bendición muy particularmente sobre nuestra patria. Que Dios vaya delante de ustedes para guiarlos y detrás de ustedes para protegerlos. Que les muestre su rostro y aparte de ustedes todo obstáculo con el mal. Y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Dios los bendiga.